el precio al que pueden vender al producto es 1000, pero no venden nada, entonces no ingresan nada. Pero si quieren vender un montón, el precio se desploma, entonces prácticamente venden un montón, pero lo venden casi que regalado, entonces el ingreso es prácticamente igual a cero. Entonces la gracia es que aquí teníamos que escoger un como nivel intermedio de Q. Entonces digamos aquí que hacíamos, primero lo que vieron con optimización hay que leer los enunciados. Entonces, ¿cuál es el valor de Q que maximiza el ingreso total del fabricante? Entonces, aquí necesito, la función de ingreso. Entonces, la función de ingreso es igual a P por Q. Entonces, aquí vamos a tener 1000. El Q lo pueden poner enfrente de la función exponencial o detrás, no importa. Tal vez mi recomendación es ponerlo enfrente de la función exponencial para que no tengan la tentación de multiplicar esta Q con esta Q del exponente. Eso sí no se puede. ¿Ah? Es que yo despejé Q, entonces dejé toda la función de P o toda la función de Q. Es que aquí no se puede despejar más. Esto es lo más que se puede. Pero si se hacía logaritmo, logaritmo natural de P es igual a logaritmo natural de... Eso podías hacerlo si querías derivar esta función con diferenciación logarítmica. De que se puede, se puede. Pero aquí lo más fácil era solo decir, a ver, función de ingreso. Entonces tengo que derivar este producto. Incluso si quieren, en algún momento podrían haberlo escrito como 1000x Sí, porque todo está por e a la separado. menos x partido 100, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, ok, para encontrar un candidato a que me dé el ingreso máximo, tengo que derivar y tengo que encontrar números críticos. Entonces tengo que derivar esta función respecto a q. Entonces, ¿qué regla utilizo aquí? La regla que mejor me sale, la del producto. Podían haber utilizado cociente, solo que es un poco más tedioso. Entonces, digamos, empecemos a derivar. Derivamos la primera función. ¿Cuál es la derivada de q respecto a q? Sí, solo 1000. Y la multiplico por la función exponencial. Luego hago más, pero ahora copio la primera función, el 1000 por q, pero ahora tengo que derivar e a la menos q dividido 100. Por menos la derivada de menos Q. Entonces la derivada de esta función exponencial es e a la menos q partido 100 por Uno partido 100 menos uno menos partido 1 100. partido 100. Entonces aquí solo tenemos que limpiar un poquito la expresión. Observen que si multiplico estos dos números voy a tener un menos 10q. Entonces tengo 1000 e a la menos q partido 100 menos 10 por q e a la menos q partido 100. Entonces, Sería 990. cuidado, aquí 200. tengo una q, aquí no tengo una q. Ah, perdón. Entonces creo que aquí sí llegaste Marcelo Sí, y ¿verdad? también Jorge. Entonces lo único que había que hacer acá, bueno, y aquí tengo que poner i prima o ingreso marginal. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es sacar un factor común. Si sacan solo la función exponencial, más que bien. Pero si quieren también sacar un 10, pueden sacar el 10. Entonces esto es 10 por e a la menos q partido 100. Y luego, ¿qué nos quedaría dentro del paréntesis? 100 Ujú, menos menos. q. Entonces este ingreso marginal lo tengo que igualar a cero. Y van a ver que hay dos posibilidades. Pero Pues si yo sacaba el 10, sería eh, 1000 entonces. sí, si lo pusiste 1000 menos 10q también es correcto. Puta. Entonces, digamos, hay dos posibilidades. Que la función exponencial sea cero, pero como van a ver y posiblemente trataron de hacer, el logaritmo de cero está indefinido. Entonces esta función exponencial nunca va a ser cero. Hasta ahí llegué. Ah, solo Solo tenías que tenía que hacer sacar el 100 10. menos q es igual a cero. Entonces aquí, ¿qué significa? Que q tiene que ser igual a 100. Y ya con llegar a esto yo creo que hay como unos 40, 50 puntos. Ah, 50 puntos. Pero entonces A ya... esa sí le encontré mucha Ajá. lógica. Sí, yo creo que tal vez unos 50 puntos. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta? Tengo que comprobar que
En este punto en realidad voy a tener un máximo absoluto. Entonces, como preguntó yo creo que en algún momento Gabriel, ¿por qué no hay un intervalo cerrado? Porque aquí puedo producir todo lo que yo quiera, entonces puedo poner, digamos, evaluar de 0 a 100 o más fácil, solo utilizo una segunda derivada. Entonces, pues, Para el ingreso máximo uno metía 100 en la original. sí, el ingreso máximo es igual a 100, entonces ahí ya tuviste 30 puntos solo por hacer i de 100 y tener un 300 algo. Entonces, donde va a ser el resto de los puntos va a ser en la segunda derivada, y esto es un poquito difícil, pero van a ver que si lo hacen con cuidado van a llegar al final a la respuesta. Entonces aquí otra vez, otra regla del producto. Tengo que derivar esta primera función. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Quedaba 1 partido Ajá. Menos 1 partido 100, si mal no estoy. menos 1 partido menos 10, ¿no? Menos q partido, ajá, menos 1 partido menos 10, sí. Por la segunda función, 100 menos q. Y luego menos, luego más 10 por e a la menos q partido 100, pero luego ¿cuál es la derivada de la segunda función? Menos 1. Es que a veces estamos tratando de volver en ritmo, entonces aquí tengo menos 1 partido 10, menos e a la menos q partido 100 partido 10. Si quieren puedo multiplicar, pongamos este como 100 menos q. Aquí pueden entretenerse con el álgebra, menos 10 e a la menos q partido 100. Si quieren factorizamos esto, pero aquí observen algo. ¿Qué sucede? No se anulan, te hay menos 20q menos 20 por e a la menos q partido 100. Podemos seguir trabajando esta expresión, o sea, pues si quieren la podemos seguir trabajando, pero tratemos de... A mí se me hizo más fácil derivar la primera derivada sin la factorización. Sí, yo creo que es un poco más fácil así. Entonces voy a factorizar aquí este e a la menos q partido 100. Entonces 10 dividido menos 10 me queda menos 10 menos q partido 10, y luego aquí nos queda otro menos 10. Entonces todo esto me va a sumar, menos 20. Y aquí, digamos, no es necesario simplificar tanto, pero lo que sí tenemos que ver es, ¿qué miran con esta segunda derivada? Pueden evaluarla en q es igual a 100, pero Pero ahí no importa lo que dé, siempre, esto sí queda siempre positivo, y aquí siempre va a quedar negativo. siempre va a quedar negativo. Entonces es negativa. Ajá, Por lo tanto es menor a 0. ajá. Entonces aquí no era necesario que evaluaran i doble prima en 100, sino que solo indiquen que la segunda derivada es negativa. Entonces, como la segunda derivada es negativa, Significa que Ya hay un máximo. sí, hay un máximo absoluto, máximo, porque segunda derivada recuerden que es la parábola que abre para abajo. había que poner que era máximo. Eh, O si lo dejaba por. en cierto un poco tenías que explicar, ya sea con la parábola que abre para abajo. ¿Y qué si no simplifica y solo mete 100, digamos, en la segunda derivada? Está bien, siempre y cuando te salga negativo, sí. Si te salió negativo, sí, pero si escribiste negativo, hay un máximo absoluto en q es Ahí yo igual. puse que sí es máxima porque el resultado es negativo. Bueno, sí, Yo ajá. solo puse la derivada de i igual y puse un signo negativo entre paréntesis. Bueno, ahí tendríamos que ver esa notación para ver si explica realmente esto, pero... Hay que pasar y ver qué me da. Bueno, entonces, el segundo problema es bien fácil. Yo creo que si mal no estoy, no les piden el precio, entonces ni siquiera tenemos necesidad de encontrar el precio. Si quieren encontrar el precio, digamos, lo pueden encontrar evaluando la función de demanda en... Más fácil porque si encontrábamos precio ya solo teníamos que multiplicar el precio por 100. Muy bien. Ok, me gusta eso. 367 o algo así. Entonces 100 partido E nos... Uy, E a la una. Nos queda 36.787. En 36. Por 100, 3679. Pero lo metí en la Ah, función de ingreso.
Ah, no, tienen razón, es 36.000, porque aquí el número es 1000 por E a la menos uno, entonces sí. Muy bien, corremos aquí un poco el decimal. Pero muy bien, qué bien que verificaron eso. Entonces multiplicamos un poquito por 10. No, porque tenía 1000. Entonces el ingreso máximo es estos 36.787.94. Y yo creo que no habían unidades monetarias, entonces podían haber puesto quetzales, dólares. Uh, eso sí es un montón. Entonces, muy bien. Son como 8. De pensar que entonces ha bajado un poquito. Dólares. Un Bitcoin. Entonces, digamos aquí, noten muchos detalles. Una forma bien fácil como este podría ser problema de examen de reposición es grafique la función de ingreso tranquilamente. Puntos de inflexión, ¿cómo encuentra aquí puntos de inflexión? Que uno de esos yo creo que Q es igual a 200. Pero es un máximo. Y sí, pero luego hay que encontrar asíntotas horizontales. ¿Dónde hay una asíntota horizontal en esta función? Cuando Q es igual a 0 hay una asíntota. El dominio es de ser infinito, e infinito a menos infinito, pero digamos, ¿cuál es el límite de I cuando Q tiende a infinito? Dice que había una asíntota. Entonces aquí tenemos, digamos, 1000Q. Y aquí sí te sirve la estrategia Sebastián de que tenías que pasar en el denominador el de a la Q. ¿Por qué? Porque cuando eso se vuelve 0, se define la función. ¿A qué es igual este límite? 1000Q dividido e a la Q partido 100. Se define, ¿no? ¿Y a qué tiende el numerador? L'Hopital. Sí, L'Hopital. Sería 1 partido 1. Entonces la derivada respecto a Q del numerador es 1000 y la derivada del denominador. Sería E a la Q partido 100. Ajá, e a la Q partido 100. Y aquí si quieren pueden simplificarlo un poquito. O sea, aquí van a tener un 10.000 en el numerador, pero ¿qué está sucediendo con el denominador? ¿Hacia dónde tiende el denominador? Hacia el negativo. Es un negativo, ¿no? E al infinito, ¿a qué es igual? A Infinito. E al infinito. Sí. Como si fuera E a la 10.000. Ajá. Entonces, 1 al infinito es igual a 0. Tiene a 0. Entonces, esto es igual a 0. Y no quiero poner más detalles de este problema, pero si en algún momento quisieran graficar esta función, Nos queda un límite. algo como así. Bueno, aquí todavía me falta el análisis de creciente y decreciente, pero yo solo estoy especulando de que, como aquí hay un máximo relativo, del vacío, luego está acá en 0 y posiblemente aquí la función es creciente. Pero aquí es pura especulación. Pero bien, bonito problema para poner en la reposición. No mucho. Y esto es lo último que viene en el final. No, todavía tenemos integración. Hoy vamos a continuar todavía con el tema de integración. Entonces, si quieren saber qué viene en el final, para eso está el tercer parcial. ¿Cuándo es que es? 12 de noviembre. Y el 5 es el de reposición. Sí, el de 5. Ahí vi tu correo. Pero el tercer parcial es muy difícil. Va a ser más fácil que el de reposición. Y va a tener muy pocos temas. Va a tener problemas de optimización. O sea, que está bien y fácil sacar tiempo. O sea, va a ser este y va a ser el. Ya ahí entonces sí. Digamos, un problema como este y un problema integral. Exoneraste. O Sí. pueden varios. Tal vez de integrales se prestan para poner varios, pero van a ver que integrales no es un tema difícil, es el tema de los más fáciles. La única parte donde se complica un poco integrales es cuando tenemos que ver la regla de la sustitución, pero yo creo que la regla de la sustitución se miraría después del tercer parcial. Y el tercer parcial entonces va a venir más fácil relativamente, porque son menos temas. Son menos temas y Esos temas no son. ajá, no, incluso aunque no sean temas complicados, obviamente uno siempre puede pensar para cualquier tema preguntas difíciles y preguntas fáciles. Entonces el de reposición en el tercer parcial tiene la dificultad de los otros dos parciales.
pero con menos temas. Pero el de reposición sí está diseñado para, para que nos duele el corazón. o no sé, o tal vez la mano o la cabeza. O los tres. Sí. Entonces vamos a continuar hoy. ¿Y por qué estoy interesado hoy en este tema? Porque, digamos, la vez pasada vimos que cuando estábamos integrando funciones, el objetivo de las integrales era encontrar la antiderivada de esta función. Entonces, digamos, la antiderivada de la antiderivada, ¿cuál sería? La derivada. Bueno, la antiderivada siempre es la función original. La antiderivada es la función original de Sí. la derivada. Ajá. Entonces, digamos, siempre que estamos integrando, lo que hacemos es que, bueno, me dan la derivada, por ejemplo, 3x al cuadrado de x. Entonces, ahora tengo que encontrar la función que tiene esta derivada. Sería Ajá. x al cubo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, y les va a gustar mucho este tema, ajá, más la constante. Entonces, varias veces ustedes me han preguntado, bueno, pero esta constante siempre va a ser un más c o puede tener un valor en particular, ¿sí? No necesariamente tiene que dar una constante. Bueno, ahí es que aquí sí, porque como la derivada de una constante cero. Siempre explícitamente tiene que estar expuesta. Sí, bueno, aquí es explícitamente. Entonces, hoy lo que vamos a ver es que esta constante c sí puede tener un valor particular. Entonces, si queremos que esta constante c tenga un valor particular, entonces dada la derivada y f' de x y un punto sobre la función original. Entonces, ¿a qué me refiero con este punto? Este punto tal vez es cuando x es igual a a, y es igual a f de a. Puedo encontrar un valor específico, se puede encontrar c, ajá. Y decir un valor específico de c, pero más fácil c. Entonces, todo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer problemas donde les voy a dar un punto sobre la función. Ahora, solo por cuestión notacional, un punto sobre la función se va a conocer como una condición inicial. Entonces, ¿qué es una condición inicial? Un punto sobre la función. Un punto a, f de a sobre la función. ¿Y por qué necesitamos esto? Ahorita vamos a practicar nuestros ejercicios de álgebra, pero luego vamos a ver de que sí tiene una importancia estos puntos. Entonces, por ejemplo, si conocemos el costo marginal, integramos el costo marginal, tenemos el costo total. Pero el problema es que nos va a quedar una constante. Entonces, esa constante, ¿qué va a significar? Si no produzco nada, siempre voy a tener unos costos fijos. Entonces, para algunos problemas, la constante van a ser como que los costos fijos o los ingresos fijos o alguna otra cantidad relevante. Entonces, ahorita antes de meterle una interpretación a qué significa la condición inicial y por qué esto solo me da una función única, tratemos de trabajar estos ejercicios. Entonces, digamos, tengo la derivada f' de x es igual a 2x y f de 2 es igual a 5. Entonces, aquí el objetivo es que encuentre f de x. Y cuidado, porque como les decía, ¿qué es lo primero que hay que hacer? De la derivada tenemos que pasar a la función original. ¿Y cómo pasamos? Sí, integrando. Ajá. Entonces ahorita solo de oficio escribamos esto. Estas son pequeños detallitos notacionales que si en la medida que los hagamos más y más ya nos vamos a familiarizar con esta notación. Entonces, aquí es igual esta integral más c. Y ahora ¿cómo encuentro el valor de la constante c? 2 al cuadrado más c tiene que igual a 5. Ajá, sí. Entonces, okay, para encontrar el valor de c utilizamos este punto, el punto 2,5. Entonces reemplazo x por 2. Entonces tengo 2 al cuadrado más c es igual a 5. Sí, y c es igual a 1. Entonces mi función original es x al cuadrado más 1.
¿Y por qué? Si la derivo, obtengo 2x. Si la evalúo en x es igual a 2, obtengo que f es igual a 5. Y si no tuviera la notación del punto, ese podría ser uno. Pero si no les doy un punto, entonces la respuesta solo es x al cuadrado más c. Entonces, como pueden ver, aquí no hay, esto es relativamente fácil. Lo único es que ya es a finales de semestre, hasta los temas más fáciles, uno ya está un poco agotado. Entonces les voy a dar la derivada o la razón de cambio. Entonces vamos a encontrar la función y de x sujeta a la condición inicial. Entonces esa es una instrucción muy extensa para decir, bueno, encuentre f de x, integre y evalúe en el punto que le estoy dando para encontrar el valor de la constante. Entonces, digamos, aquí tengo la derivada y' es igual a 4x menos 8. Entonces, ¿cuál sería la integral? Cuando tenemos x, ¿qué nos decía la regla de la potencia? Subimos la potencia en 1 y dividimos por la nueva potencia. ¿Por qué requinto? Es 4 por x. Ajá, x al cuadrado dividido 2. Pero como tengo una constante de 4. Sería 2x cuadrado más 8x más 8. Bueno, menos 8x. Pero más una constante. Y aquí me falta la condición inicial. Me falta decir que y de 2 es igual a 8. Entonces esto ahorita no tiene tanto sentido, pero es que ahorita estamos practicando un poquito el álgebra. Entonces ya tengo casi la función, lo único que tengo que hacer es que tengo que evaluar esta función en 2. Entonces esto es igual a 2 más la constante. Y esto es igual a 8. Entonces ahorita lo que observo es que aquí tengo 8 menos 16 es igual a menos 8. Entonces C va a tener que ser igual a 16. Entonces mi función original, mi y de x, es toda esta función, pero ahora reemplazo la constante de integración por 16. Entonces esta es o constante de integración o constante indeterminada o simplemente constante. Y aquí les tengo un problemita más interesante. Ahorita por el momento los problemas de integración van a ser muy básicos. Pero es porque no he introducido una regla que sí es un poquito molesta. Ok, entonces tengo esta función y' de x es igual a x al cuadrado más 1 partido x al cuadrado. ¿Sí? En la Ajá. y ya está como que la función original. Después de que hizo Ajá. como que le ingresé otra vez, le quedó 4x menos 8. Perdón, 2x al cuadrado menos 8x. Ajá. Sí, hice lo mismo. Lo único que hice es que reemplacé c por... Pero sí, es bueno, qué bueno que verificaste, porque hay veces que cuando uno está escribiendo la respuesta final, uno escribe mal un signo o una potencia, pero igual como les dije, este es el tema que es uno de los pocos que tiene un chivo. Deriven esta función, 4x menos 8, y si todavía quieren, todavía la pueden evaluar en x es igual a 2. 8, ajá, 8 menos 16 más 16, estos se cancelan y ya nos queda el 8. Yo tengo una duda. Sí. Cuando tenemos la integración de una segunda derivada, ¿cuál es la notación para la segunda constante? O sea, si C o D, o podrías poner C1, C2 o A y B ahí. La notación tienen cualquier libertad para poner el... Lo único es que hay que ponerles nombres diferentes a las constantes. 8 queda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es un también para sacar la constante? Como me están dando que el valor de Y es igual a 8 cuando X es igual a 2, ahorita que ya tengo la integral, la evalúo en X es igual a 2, entonces sustituyo aquí, tengo 8 menos 16,
La constante todavía la sigo teniendo, pero aquí resuelvo esta ecuación. Entonces, para que pueda estar en este punto, el valor de la constante a pura fuerza va a tener que ser igual a 16. Porque aquí tengo menos 8, entonces tengo que resolver la ecuación menos 8 más c es igual a 8. Entonces, este último problema solo tiene un paso un poquito tedioso. Pasado ese paso, vuelve a ser... Ahí se puede subir. Sí, lo podemos subir como un x a la menos 2. Sí, porque ahí no usa como que la forma de cociente Sí. Vieron que ahorita no tenemos ni regla del producto ni regla del cociente para integrales. ¿Sí, José Andrés? El logaritmo natural lo podrías usar si tuvieras la integral de 1 partido x. Sí, pero a mí me gusta la idea de Arturo de subir este como un x a la menos 2. Porque luego, ¿qué podemos hacer? Lo podemos multiplicar y se elimina esa x al cuadrado, ¿no? Ajá, aquí te queda 1 más... Ya, Más x menos, x al cuadrado. entonces solo tengo que encontrar la integral de esta función. ¿Sí? Entonces, solo integramos. Porque multiplico cada uno de estos términos. Estos términos tienen prácticamente la misma base, entonces para multiplicar números que tienen la misma base se suman las bases, los exponentes. Entonces 2 menos 2 es igual a 0, x a la 0 es igual a 1. Y si todavía quisiera ser más detallista, podrías decir que 1 es x a la 0. Se suman estos dos, 0 menos 2 es igual a menos 2. Entonces ahí cuidado con el álgebra, porque el álgebra es la mayor dificultad en este curso. Los conceptos en sí no son tan complicados. Entonces digamos integro 1, pero ahora tengo que integrar este x a la menos 2. ¿Se recuerdan cómo era la regla de la potencia? Ajá. Se sube la potencia en 1 y se divide por la nueva potencia. Si queríamos derivar era al revés, multiplicábamos por la potencia anterior y la nueva potencia sería una potencia menor. Entonces la derivada de esta es menos x a la menos 3, pero integral es al revés. Se suma y luego se divide. Con derivadas se multiplica y luego se resta. Entonces aquí solo me falta esta constante integración. Pero Cristian, ahí Sí. sería 1 más x elevado a la menos 1. 1 más... no, ¿cuál es la integral de x? No, La de la yo en 1. la parte de arriba, donde multiplicamos x menos 2 por x. Ajá. Porque más Sí. x tiene, para que sea x, tiene 1. Tiene 1 positivo. No, perdón, aquí 1 es x a la 0. X a la 1 es igual a x. Entonces, cuidado. Ajá. Entonces, bueno, y si pusiera x por x a la menos 2. X por x a la menos 2, ahí sí te queda x a la menos 1. Ajá. ¿Y por qué ahí en la parte... Es que esto puso un x a la 0 porque Marcelo me preguntó cómo se sumaban exponentes, pero es que en realidad aquí había un 1. Entonces dejémoslo este como 1 porque es menos confuso. Igual como es 1 por cualquier número es igual al otro número. Entonces luego lo único que tengo que hacer aquí es encontrar esa constante c. Entonces, ¿cómo encuentro esa constante c? Tal vez limpie un poco la expresión, la voy a escribir como x menos 1 partido x más c. Entonces se vuelve positivo x a la menos 2 porque quedaría menos 1x a la Sí, menos 2 partido menos 1 y menos los menos 5 de los demás. sí. La verdad es que está bien, o sea, está fácil. Está fácil. Ujú. Sí, ya la 1, ¿qué sería igual? 1 menos 1 partido 1 más c. Y aquí tiene que ser igual y evaluado. Y aquí lo que te doy es que aquí sí que... 9. Entonces C es igual a 9. sí, c es igual a 9, porque todo esto es 0. O sea, lo único complicado de esto podría ser el álgebra para poder
Ajá, antiderivadas o integrales. Entonces aquí mi función original es x menos 1 partido x más 9. Ahora aquí la verificación está más complicada, pero si derivan esta función van a observar que les queda 1 más 1 partido x al cuadrado, exactamente igual a la derivada. Entonces aquí, digamos, Johnny ya nos mencionó que podemos hacer un poquito más con condiciones iniciales. Porque, digamos, ¿qué sucede si les doy la segunda derivada? Y ahora quiero que me encuentren la función original. Entonces ahí, si queremos encontrar la función original, sí, hay dos puntos, porque integramos una vez nos sale una constante, y luego cuando integremos otra vez nos sale otra constante. Entonces si les doy la segunda derivada, voy a poner f doble prima de x. Para encontrar f de x, se integran dos veces de manera secuencial y se van a obtener dos constantes de integración. Entonces ahorita van a ver a qué me refiero con dos constantes de integración. Solo una pregunta. Sí. La primera constante de integración no la tiene que dar en f', ¿no? Puede ser en f' o puede ser en la función original. O sea, te puedo dar 2 puntos sobre la curva, pero pensando en un contexto de un problema, pero aquí digamos el contexto no es tan idóneo, pero digamos en física el contexto tiene de más sentido porque la primera derivada maneja velocidad. Entonces para conocer cómo se mueve un carro, si uno conoce la velocidad que tiene el carro al principio y su posición, entonces uno puede uno puede encontrar cuál va a ser la trayectoria del carro. Entonces aquí en economía cuesta un poquito más encontrar una interpretación de una primera derivada porque generalmente un ingreso marginal uno desconoce mucho cuál es el ingreso marginal cuando Q es igual a 0. Pero entonces como vamos a tener dos constantes de integración, ahora se van a requerir dos condiciones iniciales. Ya sea para en las dos funciones o una en la derivada y otra en la función original. Entonces, digamos, aquí tenemos este segundo problema. Ah, bueno, pero aquí se me olvidó escribir ejercicio 2. Entonces tenemos un ejercicio 2 que vamos a decir, dada f doble prima de x, encuentre f de x. Estos problemas son bonitos. Aunque vamos a ver que estos en aplicaciones para administración y economía no tienen tanta... Sí. En ingeniería sí tienen un poquito más, pero solo porque hay velocidad y aceleración. Entonces aquí tenemos este problema, esto es todo. Vamos a poner f de x en vez de y doble prima. Pero igual ustedes ya saben cuál es aquí como que los pasos que tenemos que seguir. Tenemos que integrar varias veces. Ajá, o desderivar sería. Entonces tenemos que desderivar o antiderivar. Entonces integremos la primera vez. Entonces la primera derivada es igual a la integral de la segunda derivada. Pero me gusta eso que estás mencionando de des, porque la idea es que la integración va deshaciendo cada una de las derivadas. Entonces, como ya conocemos la segunda derivada, lo único que tengo que hacer es integrar esta función. Entonces, integro e a la x e integro 6 a la x. Entonces, la primera tiene una integral bien fácil, porque ¿cuál es la derivada de e a la x? Posiblemente la antiderivada también es e a la x. Ahora esta otra es un... 2x e a la x. Sí, 2 por e a la x. Pero pudiera ser 2x, ¿no? No, 2x no, 2x no. Cuidado, porque recuerden que eso no es la potencia aquí no es constante.
Entonces aquí no puedo utilizar esa regla. Entonces aquí recuerden de que... Ah, solo es 2 por e a la x. Ah, sí, cuidado, sigue aquí. Si tuviéramos que integrar 2 por x por e a la x, este problema ya es más interesante. Pero Sí. cuando uno deriva e a la x, o digamos e a la 2x, Ujú. se multiplica, E a la 2x cambia un poquito. porque se multiplicaría por x. Si tienen, digamos, una constante por una función, solo integran esta función y multiplican por la constante para tener la integral. Porque, por ejemplo, ahí podríamos tomar como que... Ah, no, no. Ya. Pero si tienen un e a la 2x, bueno, ahorita me estoy adelantando un poco, pero en la sección 14.4 vamos a tener que utilizar una regla para integrar esta función. Entonces, digamos, lo que podemos especular es como que la integral es e a la 2x más c. Pero ahí, digamos, si hacemos rápido, ¿cuál es la derivada de e a la 2x? E a la 2x por 2. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿A qué constante necesitamos agregar acá para que a la... Pero multiplicando por 2 o dividiendo por 2? Ah, dividiendo, porque... Sí. Sí, porque si multiplico, entonces la derivada me queda 4 por e a la 2x. Entonces, aquí voy a tener que dividir por 2, porque cuando tome esta derivada es 2 por e a la 2x. El 2 del numerador se cancela con el denominador y llegamos exactamente a esta respuesta. Es e cuadrado por x cuadrado partido 2. Sí. Y ya cuando nos hubieran dado... X cuadrado. E cuadrado por... No, cuidado. Aquí, esta regla del de e al cuadrado solo se puede utilizar si uno tiene 2 por x. Si tienen un e a la 2x o un e a la 5x, la integral sigue siendo la misma, la potencia en ningún momento sube de grado. Pero sí quedaría así, ¿no? No, sí, es que, ¿cuál es la derivada de e a la x al cuadrado? Tendríamos que derivar primero x cuadrado, ¿no? Sí, que es 2x. Y luego hay que copiar la función exponencial. Entonces, como ves aquí, estas dos funciones son claramente diferentes. No, pero sí nos podría quedar e al cuadrado por x al cuadrado y todo eso partido 2. No, igual sigue sin ser correcto. No de esa manera, Se le cayó el sino que foco. separado. E al cuadrado. Si quieres, nótenlo para ver si estoy correcto, que yo aquí la miro. E al cuadrado. Ya. A ver, e al cuadrado. Por x al cuadrado. ¿Y por qué por x al cuadrado? No, ex, solo x al cuadrado. Por x al cuadrado. O sea, eliminen la e. O sea, yo... Sí, mejor, ajá, sí. Sería Dale. e al cuadrado, x cuadrado, partido 2. No. Incorrecto también, porque aquí tendrías que derivar con una regla del producto. Y si te quedan dos términos. Sí. Incluso aquí desaparece tu función exponencial. Aquí te queda que la derivada de esto es 2 por x dividido 2. No está bien. Sí, no. Es que esto es el exponente no se puede bajar. Yo creo que aquí bajaste el exponente. Entonces, mucho cuidado con estos detallitos. Entonces eso solo se copia. Sí, solo se copian. No baja la X. Ajá. Entonces aquí, adiós Arturo, nos toca integrar esta, que esta es todavía la más difícil. La antiderivada de 6 a la x. ¿Cuál era esa antiderivada? Es como la función exponencial. X6 a la X. Pero teníamos que agregarle algo. ¿Cuál era la derivada de 6 a la x? Entonces, multiplicamos o dividimos por logaritmo natural de 6. Bien, pues si la derivada multiplica, la integración Divide. Sí. es todo al revés. Acá es todo al revés, entonces ahorita cuesta acostumbrarse un poquito a hacer todo al revés. Entonces ya lo único que tenemos que hacer acá es que tengo que encontrar el valor de esta primera constante. Entonces, ¿cómo lo encuentro? ¿Uso f de 0 es igual a 6 o f' de 0 es igual a 0? Entonces f' de 0 ¿a qué es igual? 2 por e a la 0. 2, sí, es 2 por 1. Y eso lo voy a poner solo por ponerlo.
Sí. más 0 1, porque 6 a la 0 aquí es igual. a 1 más 0. Y aquí les queda un número un poco feo, pero igual lo pueden encontrar en la calculadora. Aquí este es un más C1 es igual a 0. Entonces toda esta constante C1 aquí es igual A 2 más 1 partido a 1. menos 2. Y si quieren podemos encontrar este número. A ver, 1 partido logaritmo natural de 6. 2.5. ¿Qué pasó a ser un negativo? Por el lado izquierdo, porque tengo que restar. Estoy despejando para C1. Entonces, para hacer esto un poco más amigable, lo voy a escribir en términos decimales. Es un poco aproximado, pero por lo menos esto nos orienta un poquito más. Entonces, sigamos aquí dándole a este problema porque todavía no lo hemos terminado. Entonces, aquí ya tengo que f' es igual 2 por e a la x más 1 partido logaritmo natural de 6. 6 a la x menos 2.5581. Entonces, luego, ¿qué hago? ¿Cómo encuentro la f original? Integramos. Entonces, ahí ya no voy a escribir signo de integración solo porque es un poco largo, pero ¿cuál es la derivada de e a la x? Ajá, es simplemente e a la x. Ajá, sí, multiplicamos por la constante. Ajá, sí, tabla, solo. Y luego esta otra, encuentro primero la integral de 6 a la x. ¿Y esta cuál era su integral? Ajá. Pero recordemos que ya teníamos un logaritmo natural de 6 en el denominador, entonces. De 6 al cuadrado. Ajá. Si quieren esto pueden hacer 2.55 por 2.55. Al cuadrado, ¿no? Sí, al cuadrado. Entonces, luego, ¿cuál es la integral de 2.5581? No, perdón, x 2.55 proceder por 1x. Sí, por x. Porque cuando derive respecto a x ya solo me queda el 2.55. Y luego agrego otra constante. Solo tiempo. Sí. Ahí, bueno, sí sé que me sería X, pero ¿cómo es así un tip de los que usted da para Que la, que la integral de una constante es la constante por x. Entonces, digamos, si te estoy pidiendo encuentre la integral de c por dx, esto es igual a c por x. Y bueno, aquí me Porque queda. de los tips que había dado me acuerdo de cuando tengo la constante y la Ajá. variable, lo sumo, Ajá. pongo esta constante Ujú. al exponente y lo divido por la Sí. por el nuevo exponente. Sí, bueno, esto sería como que quisieras encontrar la integral de c por x a la 0. Entonces la integral de x a la 0 es x a la 1 partido 1. Entonces ya lo único que nos falta es encontrar esta nueva constante. Quedaría 2 por e a la 0 más 1 partido logaritmo natural de 6. Ajá, sí quedan unos números un poco feos. Entonces aquí es 2 más. ¿Vamos a simplificar o debo una Eh, sí, porque digamos 2 por e a la 0 es 1, 6 a la 0 es 1, logaritmo de 6 al cuadrado. ¿A qué es igual este término cuando lo evalúen x es igual a 0? Ay, aquí me. Sí, 0. Entonces aquí me queda el 0 más c2 y todo esto es igual a 6. a 0? Ah, sí, sí. Entonces aquí es igual c2, A 2 más 6 menos 2 y menos este número extraño. sería menos 4 sería 1.45. Bueno, dejemos esto como 4 menos este número. Ahora sí estaría muy sorprendido que si te salió esta respuesta. Sí, es como 1.45. A ver, miremos. 1 partido logaritmo de 6.55, pero este lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces la respuesta al cuadrado, 4 menos punto, es como un 3.6885. ¿Ah? Sí, ajá, eso ya es. Entonces, digamos, nuestra respuesta final sería todo esto, pero reemplazando C2 por este 3.68. Y este es un problema difícil no porque
sea difícil de integrar, sino porque tenemos que hacer esta contabilidad con estos números extraños. Y luego más 3.69. Queda negativo. 1 partido lo bajamos a través de 6 al cuadrado. Y Negativo por la... Ah, sí, sí, está bien. Sí, sí. afortunadamente no queda negativo. Entonces tenemos aquí uno de estos incisos más extraños. Y aquí sí ya regresamos a con nuestros amigos los polinomios. Los problemas más, las funciones más fáciles de graficar. Hagamos una prima. Yo creo que ya se vuelve un poco repetitivo, pero lo que sí es que voy a terminar la clase de hoy con unos problemitas aplicados. Porque la idea es que ¿por qué estamos haciendo esto? Porque hay aplicaciones relevantes. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro y'? Ujú. Y aquí si quieren podemos integrar ya de un solo, pero es solo porque se pone un poco repetitivo. Bueno, o mejor los voy a acostumbrar porque es bueno. Entonces, ¿cuál es la integral de menos 4x al cubo? Sería 4 Menos 4x a la 4 Di- dividido 4. Ajá, menos x 4. dividido 4. ¿Y qué sucede con el 4 el 4 que está dividiendo? Entonces nos queda menos x a la cuarta. Luego este otro, 6, o sea, quería acabar el 6. 2x a la 3. Si entonces vieron esto, ¿viste esta Marcelo? ¿Cómo saqué toda esta integral? Porque este es más razonable. El otro problema un poquito más difícil. Derivada menos 4x al cubo y la derivada de este término es 6x al cuadrado. Entonces luego voy a encontrar el valor de la derivada en x es igual a 1. Y el valor de la derivada sí se lo va a dar. Sí, te lo tengo que dar. Y si no, solo hay que sacar la integral. Sí, entonces aquí ya sería más c1x y luego te va a quedar más c1 partido 2x al cuadrado más c2. Miremos, sí, menos 1 más 2 más c1. Entonces aquí habías dicho que eso es igual a c1 más 1 y todo esto tiene que ser igual a 3, sí. c1 es igual a 2. Entonces ahí voy a reemplazar este c1 por 2 para no volver a escribir todo. Y ya lo único que hago es integrar esta función. Otra vez, sí, porque tengo que llegar a y de x. Pero para que no va a integral. Porque ya viste, te estoy dando la segunda derivada. Entonces ahora tengo que encontrar la función original. Pero vamos a dejar que la segunda derivada. Sí, es que la tercera derivada tiene muy poca relevancia económica. Menos 5x partido 5. Ajá. Menos x a la quinta, partido 5. Más. Ajá, 2 por x a la cuarta dividido 4. La Y mayoría es que sacamos la primera derivada siempre para sacar más uno mil. sí, Y en mate 1 era como para sacar lo marginal. en mate 1 era lo marginal, pero casi que podría decir que en mate 2 también ahí fue donde le dimos más contexto a que, bueno, cómo es un ingreso marginal, un costo marginal, una utilidad marginal, es la derivada. En mate 1 ese tema ya quedó así un poco como... Sirve para las dos, depende del problema que den. Sí, sí, porque obviamente del ingreso marginal uno lo encuentra para tratar de encontrar el nivel de producción o el precio donde uno maximiza un ingreso, una utilidad o uno minimiza un costo. Entonces ya vieron ahorita qué está haciendo Jonathan, está encontrando el valor de esta segunda constante. Entonces está evaluando la función original en x es igual a 1. Entonces aquí solo sustituimos, afortunadamente x es igual a 1 y esta evaluación es relativamente sencilla. Aquí tal vez en algún momento sí vamos a necesitar la calculadora para hacer estas fracciones. 3 medios menos 1 quinto. Yo creo que no hagamos algo. 1 quinto si lo paso
ajá, se vuelve 1. Y luego aquí tengo 2 más 1.5, entonces tengo 2.5. Sí, es que lo pasé allá para no tener que andar haciendo esas fracciones. 1 menos 2.5. Ajá. Entonces ya finalmente aquí escribimos la y de x. Entonces y de x es igual a todo esto. Sí. Copio este problema tal como me lo doy. Y si en algún momento tienen ustedes dudas, lo que pueden hacer es derivan esta función. La derivada de esta función es menos x a la cuarta. La vuelven a derivar menos 4x al cubo. Entonces nítido, tenemos este primer término. Este otro, si lo derivan una vez, 2 por x al cubo, lo vuelven a derivar 6 por x al cuadrado. Y todos estos van a ver, primero este se vuelve constante, lo derivo otra vez, se vuelve 0, y esta constante es 0, 0. Sí, es que eso es lo bonito de estos problemas, tienen una comprobación. Entonces, digamos, ¿cuál es la importancia de este tema? ¿Qué aplicaciones relevantes hay con integración con condiciones iniciales? Que si, por ejemplo, en algún momento conocen el ingreso marginal de una empresa, cómo va cambiando sus ingresos a medida que van produciendo una unidad adicional. Sí, entonces si les doy el ingreso marginal y prima de Q, si quiero obtener el ingreso original, el ingreso total, el costo marginal también, la utilidad marginal también. El ingreso total se obtiene al integrar el ingreso marginal. Ah, vale, el ingreso marginal, sí, ese sí ya no tanto. Yo creo que ya terminamos hoy. Entonces puedo encontrar el ingreso total si integro la función y si sé cuánto estoy ganando cuando produzco 1 o 2 unidades. ¿Dónde es que hacen las encuestas? Es que me dejaron de un trabajo hacer un par de En encuestas. Google Forms. Hay que escribir Google Forms. Adiós, Daniel. Sí. Uy. Uy, pero ¿por qué te salió esa cosa?
donde tengan los vínculos la máquina, entonces solo le das copiar y pegar y ya se adjunta en un correo o se puede poner como un hipervínculo. Así como un link. Un link, sí, ajá, un link, sí. Entonces a este le doy copy paste Ajá, ajá, sí, de toda esa. a todo esto, ¿verdad? Y ya se lo mando. Sí. Excelente. Gracias. Y si quisieras que alguien viera que alguien más editara la encuesta, uno puede compartirla para que otra persona edite. Excelente. Y se pueden poner colaboradores. Y Google Forms te guarda los resultados y si en algún momento quisieras bajarlos en un documento Excel para analizar los datos, ya solo se pone descargar resultados. Pero antes de llenarte con más información, tal vez te dejo ahí jugar con la encuesta. Es que cabal nos pusieron de un trabajo final. Tenemos que hacer un producto, pero ya lanzarlo como que medio al mercado. Y yo hice, gracias, yo hice un smoothie y entonces tengo que ver qué voy a hacer el producto, pero ya ahorita en estos días tengo que tener ya el smoothie y dar pruebas. Me voy a ir al gimnasio porque puse para deportistas la segmentación Ah, muy bien. y tengo que tener cabal las encuestas de qué les parece el producto y todo eso. Ahora este tercer parcial he notado